Estamos grabando. Hermano Ramón, Dios te bendiga. Príncipe, ¿cómo te sientes, mi hermano? Muy bien, gracias a la misericordia de Dios. Una honra poder estar aquí con ustedes. Qué bueno, hermano, te agradezco mucho la oportunidad que me da de hacer este video para nuestros amigos en las redes sociales. Bendigo tu vida, la casa donde vive, tu familia, tu negocio. Sé que eres un hombre de Dios y por eso he decidido hacerte esta entrevista para dar a conocer más acerca de lo que es tu ministerio. Hermano, hay muchas plataformas donde se le sirve a Dios en la iglesia, pero sé que le sirves a Dios desde el ministerio de la predicación de la palabra. ¿Por qué habiendo tanto ministerio de música, de alabanza, de drama, de danza, de tantas cosas, por qué en el ministerio de la predicación de la palabra? Bien, mira, tomando en cuenta de que todos somos un cuerpo y que le servimos a Dios de diferentes maneras, entiendo que el ministerio de la predicación, más que un don, es un llamado de parte de Dios. Y no te niego que dentro del principio ministerial tuve muchas deficiencias en lo que era la predicación, pero el llamado era ese. Probé siendo músico de la iglesia, probé incluso hasta intentando cantar y nada de eso me funcionaba, pero el llamado que tenía desde el principio de mi ministerio siempre fue predicar. Por eso mi pasión es esta. ¿Te identifica con la prédica? Claro, 100%. Amo y vivo para esto. El proceso tuyo de capacitación para tú ser un ministro de la palabra, ¿cómo ha sido? ¿Cómo fue? ¿Cómo te ha ido tú capacitando para hacerlo con excelencia para Dios, como lo has hecho hasta ahora? Bueno, como cualquier otro ministro, a mi principio cometí muchos errores. Y recuerdo que en el año 2015, quien es actualmente mi pastor, David Silvestre, luego que yo bajé de predicar una actividad, se me acerca y me dice: necesito que estés en mi iglesia a partir de este viernes. Yo no me congregaba con él y la intención de él era formarme como predicador. Me dijo: te voy a instruir lo que es un taller de homilética y hermenéutica para que puedas prepararte para lo que es el futuro. En ese momento yo me sentí, créeme que me sentí ofendido, porque para mí yo había predicado excelente. Fue una noche donde vi el poder de Dios obrar de una manera extraordinaria. Gloria a Dios. Y el ver que Él se me acerca y me dice: necesito que te capacites y necesito yo instruirte para lo nuevo que viene de parte de Dios para tu vida, humildemente yo acepté. Y en el proceso me di cuenta de muchas de las cosas que yo entendía que eran correctas, me di cuenta de que no lo eran. Y ese taller que tomé de predicación me hizo enamorarme más de lo que era la predicación. Y hasta el sol de hoy he seguido capacitándome en lo que es la hermenéutica. Actualmente estoy en términos de un bachillerato teológico. Sí. Y entiendo de que para poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios de la manera correcta demanda preparación. De la mano con lo que es el ayuno y la oración, que son el fundamento principal del ministerio evangelístico, a la misma vez la preparación teológica. Porque hay escenarios, Jonathan, donde yo aprendí de que yo pude entrar hablando lengua y brincando y saltando, pero existen otros escenarios donde demandan una preparación para poder transmitir lo que Dios quiere que se transmita. Amén, eso es una realidad. Tú sabes que hay una tendencia en el pueblo de que ven como un poco mal que el predicador se capacite, que vaya, por ejemplo, al Instituto Bíblico. ¿Cuál es tu pensamiento sobre eso? Mira, yo entiendo que el ministerio número uno tiene que ser un llamado de parte de Dios. Exacto. Pero el hecho de tú tener un llamado de parte de Dios no te quita el tú capacitarte para lo mismo. Es lo mismo que una persona que tenga el don de enseñanza, que nazca y desde pequeño tú lo veas con la agilidad de poder transmitir una buena enseñanza. Amén. Pero para ser profesional o impartir clases en una escuela, tiene que pasar por una universidad para lo mismo. Yo entiendo que en el área ministerial, lo que tiene que ver lo educativo o la educación, es lo esencial para un ministerio.
Obviamente no condeno ni juzgo a quienes no quieran estudiar para poder predicar o para capacitarse para la misma tarea, pero entiendo de que es una base principal. Si tú te fijas, aún en la Biblia, los hombres de Dios que hicieron estrago, muchos hablan de que Pedro era un hombre del burgo, pero Pedro era un hombre que a pesar de todo era un hombre estudioso. ¿Por qué? Porque los usos y costumbres enseñaban de que los niños desde la edad de 5 a 12 años tenían que aprenderse los preceptos de la ley y tenían que crecer a los pies de un maestro para poder aprender acerca de lo que eran las leyes y las costumbres judías. Exacto. Es decir, que los hombres desde la Biblia del Antiguo Testamento conocían y estudiaban para lo mismo. Si te vas más para atrás, incluso en el tiempo de Salomón, fundó lo que fue una escuela sapiensal, lo que se conoció como una escuela para enseñar a los hijos de los judíos o a los hijos de los hijos de Israel lo que eran las leyes, y le enseñaron lo que eran las lenguas de los caldeos. Por eso fue que en el periodo que Nabucodonosor mandó a buscar los esclavos, mandó a buscar jóvenes con esta capacidad para que pudiesen aprender cosas en el imperio de Babilonia. Por eso es que se puede mencionar a Cedrán, Mesaya, Abednego, como en el tiempo actual se les reconocen, porque eran jóvenes capacitados, que fueron jóvenes intuidos a través de la educación para poder transmitir la verdad. Es decir, que la educación hoy en este tiempo es esencial para poder llevar la palabra de Dios a diferentes lugares. Es sumamente necesario. Claro, de mi punto de vista sí. Es necesario. ¿Tú tuviste que necesitar, Ramón, alguien que te confirmara que tú tenías ese ministerio? ¿Llegó un momento de duda? La duda siempre está, porque en el ministerio siempre hay altas y hay bajas, pero no necesité de alguien que me dijera, porque el llamado fue de Dios conmigo. El llamado fue de Dios conmigo, donde Dios se me manifestaba en sueños. Yo me veía, Jonathan, yo me veía viajando. Yo era músico en la iglesia y yo me veía viajando. Yo me veía predicando y yo me visualizaba en escenarios grandes transmitiendo la palabra de Dios, y todavía no hubiese tenido la oportunidad de poder llevar ese mensaje. Es decir, que lo que yo estoy viviendo hoy en día es solamente lo que un día yo soñé, pero tuve que luchar por eso, tuve que orar por eso, tuve que mantenerme firme. Y te puedo decir, como le decía a un joven ayer en la noche, yo le decía: cualquiera enciende un fuego. Cualquiera lo enciende, pero mantener que ese fuego se mantenga encendido es un reto. Yo me acuerdo que mi abuela encendía el fuego en el campo y yo la veía que ella mantenía ese fuego encendido, y a mí se me hacía difícil aún encender ese fuego. O sea, el mantener el fuego encendido es un reto. Gloria a Dios. Muy fuerte, manito, muy fuerte. Ramón, ha sido tan evidente tu testimonio, tu ministerio en la República Dominicana, que Dios te ha permitido salir del país. ¿Cuál ha sido tu experiencia viajando por Centroamérica, por Sudamérica, en los diferentes países que has estado? El testimonio de los muchachos que salen de aquí, de República Dominicana, a predicar la palabra. ¿Cómo es el asunto en los otros países? Bueno, mira, ¿qué te digo? Es un tema un poco delicado, pero lo que a mí me concierne, podría decir de que hay gente buena, sí. Hay predicadores que son de Dios, que se conservan y se cuidan, y realmente han dejado puertas abiertas. Pero te podría decir que los países más famosos, Jonathan, en los que los predicadores dominicanos que no tienen visa americana suelen viajar, como lo que es Colombia, Ecuador, el testimonio de los predicadores está muy manchado. ¿En serio? Está muy manchado. O sea, te puedo testificar de que obviamente quizás no se gane nada con decir esto, pero puede cuidar la generación que va de camino, porque el hecho de salir del país es un deseo que cualquier predicador tiene. Sí. Todo el que es predicador desea salir y predicar fuera de su país a otra nación, y es cierto, es bueno, es maravilloso. Ahora, lo que pasa cuando tú llegas al territorio es lo que mantiene las puertas abiertas. Mi primer viaje fue en el 2016. En ese periodo, en el 2016, recuerdo que tenía una agenda Perú, Ecuador, y en ese periodo era un tiempo donde mi sueño era ir a predicar. Fue un año extraordinario donde vi el poder de Dios obrar
fuera de lo común en mi vida, porque cuando se magnifica como el poder de Dios fuera de tu país. Sí, porque eso pasa. O sea, tú sabes que el poder de Dios se manifiesta a través de la fe. Sí. Y muchas veces donde tú estás en tu entorno, la gente te ve tan común que a veces duda de lo que tú portas de parte de Dios. Exacto. Entonces, cuando tú viajas a otra nación, el poder de Dios tú lo ves tan magnificado y tan poderoso que tú mismo te sorprendes porque nunca operaste bajo esa dimensión. Pero eso es a través de la fe que tienen esa persona donde tú llegaste, que activa lo que hay de Dios en ti. Amén. Pero aún así, en ese periodo de años fue algo extraordinario. Recuerdo que volví en el año 2017 y en ese periodo comencé a escuchar muchas cosas feas de los dominicanos allá. Comencé a escuchar que los dominicanos, predicadores dominicanos, iban a esas naciones, estafaban. Wow. Y es penoso, es penoso. Es lamentable. Es penoso. No juzgo ni condeno a nadie, pero eso sentía que opacaba o dañaba lo que era la lealtad y la integridad de muchos que sí queremos hacer las cosas bien. Dominicanos que iban fuera del país y embarazaban mujeres teniendo sus esposas aquí en el país. Dios. Pedían ofrenda extravagantes, engañaban hermanos pidiendo dinero, enfermando familiares aquí en el país, inventándose historias, testimonios para sacar dinero. Es decir, que lo que ellos ya veían allá no era que los dominicanos iban a transmitir una palabra de esperanza y de fe, sino que iban para sacar dinero en ese territorio. Entonces ya querían o creían que todos los dominicanos que se mueven a ese territorio se mueven con el mismo enfoque que es el dinero. Te cuento que yo bajé tan pero tan frustrado de ese periodo, y Dios me bendijo, sí, Dios me bendijo, que hasta el sol de hoy yo dije, no vuelvo a vivir de ministerio para yo cuidar mi corazón. Y yo trabajo, sí, hoy en día quizás esté libre de mi trabajo, pero Dios me bendijo con un trabajo que no me roba el tiempo de predicar. Es decir, Amén. que el trabajo que tengo me permite de yo ir hasta Santiago a predicar de aquí de Boca Chica si es necesario. Amén. El año pasado tuve la oportunidad de salir 2 veces del país aún teniendo mi trabajo. Es decir, que el yo trabajar no me quita el tiempo de yo servirle al ministerio. Pero muchos predicadores se están dando la tarea de salir del país no porque aman lo que Dios le entregó, sino porque aman los beneficios que le puede dar el llamado. Dios mío. Y entonces eso está haciéndole daño a los ministerios jóvenes que están surgiendo hoy en día, el poder ir y cumplir con su rol ministerial porque aman las almas, por mucho que hoy en día están amando más el dinero que lo que Dios le entregó. Entonces, ¿Cuál es tu consejo entonces, Ramón, para la generación que viene detrás de nosotros, que tiene también el mismo anhelo que tú en el 2016 de salir del país y llevar la palabra a otros lugares, y no solamente fuera del país, sino también aquí en el país? ¿Cuál es tu consejo para que su corazón no sea engañado por el dinero? mira, la integridad. Sí. Si tú no eres íntegro a Dios, mucho menos te serás íntegro tú mismo. El tú ser íntegro con Dios te va a alejar de las cosas que te afecten, que te dañen, que te puedan fallar. Amén. El querer ser grande es bueno. El querer estar arriba es bueno. El querer ser un predicador famoso del momento es bueno. Todo eso es bueno. Lo malo es cuando tu corazón se aleja de Dios y se enfoca en esas cosas. Mi consejo es que procuren amar a Dios más que cualquier cosa terrenal, porque cuando tú amas a Dios, nada de lo que te rodea te va a hacer que pierdas el enfoque. Y Satanás es el primero que te aplaude cuando Dios te usa. Wow. ¿Por qué? Porque el escenario más peligroso de un ministro no es cuando está en la tarima y el poder de Dios se manifiesta, sino que cuando el poder de Dios se manifiesta, tú bajes y recibas los halagos como algo que te levante el ego. Porque el día que la soberbia y el ego y el orgullo te visiten, ese día el Espíritu de Dios se aparta de ti. Es mi mayor consejo para ti que me estás escuchando, que quieres seguir fluyendo en el ministerio, que no quieres ser igual a muchos que hoy en día se han contaminado, que siguen fluyendo, que tú lo ves bajo el poder, pero no sabemos qué poderes que lo están Dios mío. manifestando. Así que, Hermano, yo quisiera durar más tiempo, de verdad. Yo en verdad me gustaría hacerte la pregunta, en tus viajes internacionales, ¿tienes algún testimonio que a ti te impactó ver obrar a Dios de esa manera? claro que sí.
El ministerio de la predicación. Lo que a mí más me ha impactado en el ministerio de la predicación es ver cómo las vidas son restauradas a través de la palabra que Dios me da a mí en medio de la oración. La palabra que Dios te entrega es la que una viejita que está sentado en la silla está esperando. Amén. La palabra que Dios te entrega es la palabra de que un joven que está a punto de suicidarse está esperando. Y el yo sentir que son instrumentos de Dios para personas que ni siquiera conozco es algo que me maravilla y me hace entender de que vale la pena sufrir, que vale la pena llorar y que vale la pena pasar necesidad y proceso por servir y honrar a Dios. Amén. Recuerda que en el ministerio aprendí de que cuando se le trabaja a Dios, Dios se encarga de pagarte a ti. No esperar que nadie te dé, no esperar que nadie te honre, sino saber que la honra que Dios tiene preparado para ti, aunque no sea hoy, aunque no sea mañana, esa honra llegará a tu vida. Amén. Por eso es que trabajarle a Dios es un deleite. Nos deleitamos. Ramón, por último, tú tienes una esposa maravillosa, mi hermana, mi amiga Karina. ¿Cómo te ha bendecido la vida de Karina en tu ministerio? Ella acompañándote en lo que es el ministerio de la predicación de la palabra. Mira, ¿qué te digo? Dios me bendijo. Sí, yo sé que sí. Podría decir que Dios me bendijo. Te podría decir que Dios me bendijo con una mujer que ama a Dios. Sí, no hay duda. Que lo ama a Dios. Entonces, como es una mujer que ama a Dios, no hay duda de que me ame a mí y me respete. He podido ver el crecimiento que ha dado mi vida, tanto secular como ministerial, desde el día que me casé con Karina hasta este día. Ha sido alguien que me ha aportado en el ministerio de una manera extraordinaria y en lo secular también. Te podría decir que muchos jóvenes que se casaron antes que nosotros, muchos jóvenes que quizás se casaron en el mismo periodo o después que nosotros, con mayor estabilidad económica, con mayor enfoque ministerial, no he podido ver que han crecido tanto como nosotros. Y le doy gloria a Dios por eso, pero el 80% de ese crecimiento se lo debo a ella. Es una mujer enfocada, es una mujer decidida y una mujer que cuando yo vengo a poner un 50 y ella ha puesto un 70, es decir que ha sido una ayuda idónea de verdad. Una ayuda idónea en particular. Y si esto sirve de testimonio, este año cumplimos 4 años de casado. Y en esos 4 años de casado que nosotros tenemos, somos jóvenes. El más viejo soy yo y voy a cumplir 26 años este año. Y puedo decir que hemos comprado 2 vehículos. Hemos comprado 2 terrenos para construir casa. Hemos salido del país 2 veces juntos a predicar. Y tenemos una estabilidad ahora mismo monetaria, emocional. Estamos construyendo nuestra casa, ya está en periodo de terminación. Es decir que el enfoque y la ayuda de ella hacia mí me ha cambiado la vida en totalidad. Quizás si no me hubiese casado con ella, nadie sabe qué sería de mí ahora mismo. Otra historia sería. Quizás 5 muchachos. Nada, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Mi hermano, ha sido un placer compartir este tiempo tan hermoso contigo. Te agradezco mucho la oportunidad. Espero que Dios te siga bendiciendo. Amén. Que puertas se sigan abriendo. Que su ministerio se siga ensanchando en el nombre de Jesús. Amén. Así que, para adelante, mi hermano. Muchas gracias. Amén, mi hermano. Candela.